Hola médicos, sean bienvenidos a un nuevo video. Les habla el médico general Cristóbal Molinos y vamos a abordar un tema muy importante para lo que es nuestra preparación rumbo al ENARM 2024. En este caso hablaremos de espirometría, generalidades, asma y EPOC, todo con un enfoque de estudio hacia el ENARM. Pues recuerden suscribirse y seguirme en YouTube. Primeramente vamos a definir estas pruebas, que son las pruebas de espirometría. Definición: es una prueba básica que evalúa la mecánica y la integridad de los volúmenes pulmonares y el desplazamiento o flujo que existe en esta misma vía. Evalúa algunos parámetros, los cuales están marcados en la pantalla, que son la capacidad vital forzada, que es el máximo de aire exhalado posterior a una inspiración forzada. Volumen expiratorio forzado. Este va a haber volumen expiratorio forzado FEP1, o sea, en un segundo, y el FEP6, ¿ok? Este volumen de aire exhalado es en el primer segundo en caso de que sea FEP1 o en los primeros 6 segundos en caso de que sea FEP6. Y el cociente de tifeno o el cociente FEP1 FBC. La interpretación se va a dar de la siguiente forma. Primero tenemos que evaluar que la prueba sea de una calidad correcta. Esto lo podemos evaluar primeramente con un inicio adecuado de la prueba, en la cual podemos observar un inicio abrupto que después se va estabilizando. Esto generalmente tiene una forma de pirámide y que dura menos del 5% del FBC. Y el término, que también es una parte muy importante de la prueba, que debe durar por lo menos una expiración de 6 segundos, por eso les decía que era importante el FEP6 también, una meseta de más de un segundo y una exhalación forzada. El índice de tifeno nos va a hablar acerca de lo que es un patrón obstructivo o un patrón normal en este sentido. Más de 70 es normal, menos de 70 es un patrón obstructivo y es característico de enfermedades como pueden llegar a ser asma o EPOC. Y el FBC es el que nos va a dar la indicación de si es un patrón restrictivo, que cuando el FBC es menos de 80% del predicho para la edad, etnia y sexo, pues es donde hay algún patrón restrictivo. Ahora, la reversibilidad de la espirometría posterior a la prueba de broncodilatador es una mejoría del FBC o FEP1 en un 12% o más de 200 mililitros del valor inicial. Esto, por supuesto, los 200 mililitros en pacientes adultos. Ahora vamos a hablar propiamente de las entidades espirométricas que no son de interés para el ENARM. En este caso hablaremos primeramente de lo que es el EPOC y vamos a definir el EPOC como una enfermedad tratable y prevenible que propicia una obstrucción persistente y progresiva por alteración de las vías aéreas, que esto nos va a hablar principalmente de lo que es bronquitis o bronquiolitis y de los alvéolos, que cuando hay afección alveolar vamos a estar hablando más de un problema efisematoso. Ahora tenemos los factores de riesgo. Como bien sabemos, el factor de riesgo más importante, más relevante para lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es el tabaquismo. No hay de otra. Sin embargo, algunas otras entidades que pueden estar relacionadas son el uso de combustibles de biomasa y hay un factor que se puede considerar factor protector o factor de riesgo, que es la alfa-1 antitripsina, que cuando está presente pues es un factor protector y cuando está ausente pues es un factor de riesgo. Entonces, deficiencia de alfa-1 antitripsina, factor de riesgo. Factor protector, presencia de alfa-1 antitripsina. ¿Esto por qué? Porque hay inhibición de las proteasas y precisamente su deficiencia va a estar asociada a EPOC en menores de 40 años y esto se asocia al gen SERPINA1. El índice tabáquico es importante porque un índice tabáquico mayor a 10 ya nos habla de algún riesgo de EPOC. El índice tabáquico se calcula con número de cigarrillos al día por número de años en los que el paciente ha fumado entre de 20. Menos de 10 es un riesgo nulo. 10
a 20 un riesgo moderado, 20 a 40 un riesgo intenso y mayor a 41 es un riesgo muy alto. Hay otro índice que me llamó la atención que leí en los manuales Lexia que dice índice de exposición al humo de leña y es principalmente relevante en el contexto de la comunidad mexicana. Y es horas de exposición al día por años de exposición y un resultado mayor a 200 indica un riesgo de hasta 75 veces más de padecer EPOC. Ahora, se sugiere que los beneficios de dejar de fumar se ven a partir del primer a los 5 años. Esto hay que informárselo a los pacientes y sobre todo disminuye el riesgo de enfermedad coronaria y mortalidad por cáncer pulmonar. Como clínica, disnea es el síntoma primario más importante. ¿Sale? También puede estar acompañado con tos crónica, producción de esputo y algunas otras que no son tan frecuentes, pero que también se pueden dar. Sibilancias, sobre todo de predominio expiratorio, bronquitis de predominio invernal. EPOC empieza a ser sintomático cuando el BEF1 se reduce a menos de 75%. Otra característica que podemos encontrar en estos pacientes ya después de bastante tiempo es la modificación del tórax y este tórax se ve en tórax en tonel, es decir, como se está viendo en pantalla. Y el abordaje se puede iniciar con una radiografía de tórax, sin embargo, esta jamás va a ser diagnóstica por sí misma, pero sí nos puede dar algunos datos. Sobre todo nos puede hablar de un efisema centroacinar de predominio en los ápices pulmonares y también se pueden utilizar algunas pruebas como pueden ser la TAC, pero no son de rutina. El gold estándar para esta enfermedad es la espirometría con un patrón obstructivo en el cual vamos a obtener un índice de tifeno menor a 70 con una prueba post-broncodilatador negativa. Esta es una característica muy importante. Ahora, su clasificación va a estar dada por la clasificación GOLD. La clasificación GOLD nos va a hablar del GOLD 1 al GOLD 4 y nos va a hablar de GOLD 1, una severidad leve que va a tener un FEV1 mayor al 80%, un GOLD 2 que va a tener una severidad moderada del 50-79%, un GOLD 3 que va a ser severo ya de 30-49% y un GOLD 4 muy severo que va a ser menos de 30% del FEV esperado. Ok, esto ya después de la prueba post-broncodilatador que no remite con este mismo broncodilatador, ¿sale? Ahora tenemos en cuenta algo que es muy importante para tema ENARM, que son las escalas y los cuestionarios. Aparte de la estadificación de leve, moderado y severo, tenemos otras escalas que nos van a ayudar a saber las vicisitudes que tiene esta enfermedad, como son el cuestionario CAT, que nos va a evaluar la calidad de vida, el cuestionario MMRC, que va a ser la predicción de hospitalizaciones, síntomas y nos va a servir para pronóstico, y también la escala de Bode, que nos va a servir sobre todo para un factor pronóstico y riesgo de muerte. Estas no es necesario que se las aprendan, simplemente hay que saber para qué sirven y en qué enfermedad están presentes, ¿no? Que es para el EPOC. Ahora bien, tenemos lo que es el tratamiento y primeramente tenemos que clasificar al paciente. ¿Con qué herramientas lo clasificamos? Con la evaluación de los síntomas, que se hace con las escalas K o MMRC y con las exacerbaciones que hemos tenido. Ahora los podemos clasificar en pacientes A, B, C y D. Que en los pacientes A son mínimamente sintomáticos con bajo riesgo de exacerbación. Es decir, prácticamente son pacientes que van iniciando o que han tenido una buena evolución. A estos pacientes se les puede otorgar broncodilatador SABA o SAMA para mejorar los síntomas. Los pacientes B son pacientes más sintomáticos con bajo riesgo de exacerbación y
se les puede dar LAMA o LABA y SABA como rescate. Poco sintomáticos con alto riesgo de exacerbación es el paciente tipo C y se le da un solo broncodilatador, que sería en este caso el LAMA. Y en el caso de los pacientes tipo D, que son más sintomáticos con más riesgo de exacerbación, es LAMA más LABA y también SABA como rescate, ¿sale? En caso de que los pacientes tengan más de 300 células por microlitro de eosinófilos, se les puede agregar glucocorticoide inhalado, porque aquí podríamos estar hablando de lo que es una patología EPOC asma, ¿sale? El oxígeno suplementario se va a dar de la siguiente forma. Primero, tenemos que tener en cuenta que el oxígeno suplementario se tiene que reevaluar anualmente en la mayoría de los casos. Sin embargo, se puede hacer una evaluación cuatrimestral en pacientes hospitalizados por una exacerbación, ¿sale? Ya después de esta reevaluación cuatrimestral, la reevaluación puede ser anual como en el resto de los pacientes. También tenemos que tomar en cuenta que este oxígeno suplementario debe ser un mínimo de 16 horas. Algunas otras bibliografías marcan 17 horas por día. Y los candidatos para esta terapia son pacientes con una presión alveolar de oxígeno inferior a 55 milímetros de mercurio, una saturación de oxígeno menor a 88%, y también pacientes con una presión arterial de oxígeno entre 55 a 60, pero que tengan hipertensión pulmonar o poliglobulia. Las metas: una saturación de oxígeno mayor al 90% y una presión alveolar de oxígeno superior a 60%. Algunos puntos relevantes que tenemos que tomar en cuenta es que la medida que evita la progresión de la enfermedad es el abandono del hábito tabáquico, ¿sale? Y tengan bien en cuenta esto: medida que evita la progresión de la enfermedad es el abandono del hábito tabáquico. El tratamiento que reduce la mortalidad es el oxígeno suplementario. El tratamiento que mejora la sintomatología son los broncodilatadores. Y la rehabilitación pulmonar va a estar indicada a partir del estadio GOLD 2, y esto va a reducir la utilización de músculos accesorios, va a mejorar la calidad de vida y va a disminuir la disnea. La vacunación es con la vacuna antineumocócica de 23 serotipos más la influenza anual. Estas dos vacunas en conjunto hacen sinergia y disminuyen en 63% el riesgo de hospitalización y en 81% el riesgo de muerte. Ahora hablaremos de un tema bastante importante también, que es la exacerbación del EPOC. Este es un evento agudo con empeoramiento de la sintomatología más allá de las variaciones normales de la enfermedad que el paciente sabe reconocer, con requerimientos de cambio farmacológico. El paciente va a llegar ansioso, va a llegar y va a decir que no se siente normal, y va a aumentar la disnea, va a aumentar la tos y va a haber cambios en el esputo, sobre todo en volumen o en características. Estas exacerbaciones van a tener siempre un detonante. El 70% va a ser detonada por infecciones, y en segundo lugar puede ser por contaminación ambiental hasta un 30%, dejando en casos excepcionales otras etiologías, ¿sale? El manejo se va a llevar de acuerdo a la clasificación de la exacerbación, que la exacerbación también puede llegar a ser clasificada. El grado 3, que es una exacerbación leve, disnea menos de 5 puntos, saturación mayor de 92%, frecuencia cardíaca menor de 94, frecuencia respiratoria menor de 24, y se va a manejar con SABA, SAMA, y se va a requerir del uso de corticoide de forma temprana. Luego, el lado moderado de la escala, que va a ser una disnea de más de 5, una saturación de oxígeno de menos de 92, una frecuencia cardíaca mayor a 95 y una frecuencia respiratoria mayor a 24, nos están dando una exacerbación moderada de EPOC.
Ahora, tenemos que en este caso se va a dar SABA más AMA más prednisona y a partir de aquí se puede empezar a dar antibiótico. Ahora, en el caso severo, que es la clase 1, se va a tener presencia de lo que es acidosis hipercápnica y un síndrome de insuficiencia respiratorio agudo. Esto se va a interpretar que el tratamiento debe ser SABA más AMA más corticoide inhalado más prednisona IV más tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular, enoxaparina. Bueno, en el domicilio va a haber un aumento de broncodilatador y se va a revalorar a las 24 horas, esto en caso de una exacerbación leve. En una exacerbación moderada ya hay que dar hospitalización y esta se va a requerir cuando ya falla el tratamiento ambulatorio, síntomas nuevos posterior al agregar los broncodilatadores. EPOC ya de por sí clasificado como grave, es decir, un EPOC grado 3, GOLD 3 o GOLD 4, un historial de exacerbaciones recurrentes y comórbidos graves, ¿sale? La unidad de cuidados intensivos se va a dar cuando haya riesgo de muerte, indicaciones de soporte ventilatorio, falla respiratoria hipoxémica o hipercápnica. Y las metas, se busca mantener una saturación de oxígeno entre 88 y 92%. Siempre se va a preferir BiPAP o CPAP. Y se debe de priorizar una presión arterial de CO2 de 45 milímetros de mercurio o un pH menor de 7.3. Entonces es que hay una falla hipercápnica, ¿sale? Una ventilación mecánica invasiva va a estar indicada solo en caso de fracaso con CPAP o BiPAP. Las contraindicaciones de estos dispositivos o que el paciente no mejore clínicamente. El antibiótico será indicado de acuerdo con la escala de Antonsen dada por 2 o más criterios. Los criterios cardinales que evalúa esta escala son la disnea, el volumen del esputo y la purulencia del esputo. Y el primer caso es no ha recibido antibióticos en las últimas 6 semanas y tiene menos de 4 exacerbaciones al año. Se le puede dar amoxicilina de primera línea. En el caso 2, si ha usado antibiótico en las últimas 6 semanas, más de 4 exacerbaciones al año o fracaso del tratamiento número 1, se puede utilizar cefuroxima o amoxicilina con ácido clavulánico. Y en caso de alergia a betalactámicos, pues se puede utilizar claritromicina o acitromicina. Y en el grado 3 es la exacerbación grave, fracaso del tratamiento y se le da levofloxacino, mosifloxacino o gatrifloxacino. ¿Sale? Esto de 7 a 10 días de uso. El asma. Esta es una enfermedad mediada por células inflamatorias con hiperreactividad de la vía aérea y posibles cambios morfológicos, pero con un componente reversible. Los factores de riesgo asociados son factores de riesgo como una predisposición genética, atopia, antecedentes familiares y un factor protector es la lactancia materna, pero esta protección de la lactancia materna dura solamente hasta los 2 años de edad. Las manifestaciones clínicas, esta es la triada clásica del asma: disnea, sibilancias y tos. Además, también puede estar presente lo que es la prolongación de la fase expiratoria y un cuadro clínico que disminuye por las noches, esto debido a que se secreta cortisol de forma fisiológica. La espirometría es el gold estándar y está indicada en pacientes de más de 6 años. Va a haber un patrón obstructivo reversible, es decir, que va a haber un índice de tifeno menor al 70%, pero después de aplicar un broncodilatador, a diferencia del EPOC, en estos casos sí va a haber mejoría. Una mejoría de más del 12%, como lo vimos en la parte introductoria de espirometría, o un flujo expiratorio pico mayor al 20%. También recuerden que se podía hacer la distinción de 200 mililitros, ¿sale? Pero estos de aquí son datos un poquito más específicos. Ahora, en niños mayores de 6 años y en pacientes adultos, también se puede utilizar para diagnóstico el óxido nítrico expirado, el feno, ¿sale?
Esto en mayores de 6 años, al igual que la espirometría, y el feno se utiliza solo en caso de que no tengamos espirometría disponible, ¿sale? O se considera positivo cuando es más de 35. Este es el número mágico. Mayor a 35 nos hace un diagnóstico de asma. En menores de 5 años, lo que se nos recomienda es la prueba terapéutica con broncodilatador, ¿sale? Pero después también se tiene que hacer a partir de los 6 años, pues la espirometría. Ahora, la prueba de metacolina histamina confirma el diagnóstico ante espirometría normal, pero una alta sospecha clínica. Las escalas que se utilizan en el asma, las escalas que se utilizan en niños son los cuestionarios EBS y en adultos el cuestionario ACQ. Ahora, tenemos diferentes tipos de asma. La clasificación de asma también se va a hacer de acuerdo a la presentación sintomatológica. Esta presentación sintomatológica va a ser un asma intermitente, que son síntomas menos de una vez por semana, que en caso de que haya una exacerbación, esta va a ser muy corta, y los síntomas nocturnos no más de 2 veces al mes, ¿sale? El asma persistente leve va a ser más de una vez por semana los síntomas, pero menos de una vez al día. Y las exacerbaciones sí pueden afectar lo que es la actividad del sueño. Los síntomas nocturnos sí van a estar presentes en más de 2 ocasiones al mes. El FEP1 va a ser más del 80% del valor predicho. Asma persistente moderada, que aquí ya cuando hablamos de una persistencia moderada vamos a estar teniendo síntomas diarios, va a haber exacerbaciones que afecten la actividad del sueño, también va a haber síntomas nocturnos más de una vez por semana, y aquí algo importantísimo es que va a haber la necesidad de uso diario de agonista beta 2 de acción corta de rescate para llevar a cabo una vida, lo que se podría decir, normal. Y asma persistente grave, que va a ser una sintomatología diurna y nocturna diariamente, exacerbaciones frecuentes, limitación para la actividad física, limitación en la calidad de sueño, afección en la calidad de vida, y un BEF1 que va a ser menos del 60% del valor predicho. En el moderado es de 60 a 80, en el grave menos de 60, ¿sale? Ahora, el asma mal controlado se va a definir como un asma que va a requerir más de 2 dispositivos al mes o, en su defecto, más de 12 disparos de SABA al día. Tenemos ahora lo que es el tratamiento. El tratamiento va a estar dado de la siguiente manera. Salbutamol de rescate en todos los casos, y los escalones terapéuticos. El primer escalón te dice que es con nada más que el salbutamol de rescate, o se puede iniciar, en caso de que así lo decidas, corticoides inhalados a dosis baja o, en su defecto, antileucotrienos. En el escalón número 2 tenemos lo que son corticoides inhalados a dosis baja, también antileucotrienos, como pueden ser el Montelukast, por ejemplo. Y aquí puede iniciar lo que es la inmunoterapia con alérgenos, ¿sale? En el tercer escalón va a empezar lo que es la terapia combinada. Esto es importante, y se va a dar corticoides inhalados más LABA, corticoides a dosis media o corticoides más antileucotrieno. Ahora, en el escalón 4, este escalón 4 viene marcado de otro color porque a partir de este escalón los cambios terapéuticos y el inicio de estas terapias debe ser dado por un médico especialista. ¿Ok? Entonces, corticoides inhalados a dosis media más LABA, corticoides inhalados a dosis media más antileucotrieno o corticoides inhalados a dosis alta. También puede estar en el quinto lugar corticoides a dosis alta más LABA o algunos otros medicamentos.
En el quinto escalón inicia lo que es la terapia biológica con anticuerpos monoclonales, que el anticuerpo monoclonal de elección es el omalizumab. En cuanto a la valoración, ajuste y vigilancia de la respuesta, algo muy importante en lo que es la valoración antes de modificar los tratamientos y ascender en la escalera terapéutica, debemos verificar que el paciente esté usando de forma correcta y que tenga un apego adecuado al inhalador. Eso fue pregunta de examen, entonces para que lo tengan en cuenta. En cuanto a las exacerbaciones, tenemos que dar algunas puntualizaciones. Primeramente tenemos lo que son las exacerbaciones leves, moderadas, graves y lo que viene a ser las crisis vitales. Aquí lo que nos va a determinar esto, pues van a ser simplemente lo que son los cambios en la clínica. Estas exacerbaciones van a evaluar lo que son las disneas, el habla, la frecuencia respiratoria, el uso de musculatura accesoria, las sibilancias, el nivel de alerta, lo que es el FEP1, perdón, lo he estado mencionando mal, la saturación de oxígeno, la presión arterial de oxígeno, la presión arterial de CO2, ¿sale? Pero lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que el manejo inmediato consta de administración de flujo controlado de oxígeno de 2 a 4 litros, beta agonistas de acción corta y en este caso si hay una pobre respuesta a los beta agonistas se puede dar lo que es el ipratropio, ¿sale? El inicio de corticoides por vía intravenosa de forma temprana está relacionado con mejor clínica, mejor evolución y menor morbimortalidad, ¿sale? Entonces eso es importante. El sulfato de magnesio ante falla de respuesta y no se recomienda el uso habitual de agonistas antileucotrienos, antagonistas de leucotrienos, perdón, en estos casos de exacerbación. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Esto ha sido todo por la clase del día de hoy. Muchísimas gracias, ya saben, y vayan suscribiéndose y vayan pues dejando sus comentarios para ver si podemos mejorar en algo. Muchas gracias y nos vemos la próxima.